La tierra era blanca e interminable, salvo por la mancha de árboles cerca del arroyo y la figura solitaria que avanzaba por el perímetro. Samuel Alder caminaba encorvado, no por la edad, sino por algo más difícil de llevar. Sus botas rompían la costra de nieve con una quietud definitiva. Cada paso parecía menos una revisión de la cerca y más una forma de medir el tiempo, como si la rutina fuera el único hilo que lo mantenía en pie. Se movía despacio, deliberado, el tipo de hombre que no desperdiciaba movimientos ni palabras. Su rostro tenía la expresión de quien ha visto desaparecer demasiadas cosas buenas y ha aprendido a dejar de buscar más. La barba se había vuelto gris en la barbilla, aunque aún no era viejo. El viento tiraba de su abrigo, una prenda de lona remendada que ya no resistía del todo el frío. Detrás de él, la casa se alzaba con los hombros encorvados, una estructura gastada por el duelo. La chimenea exhalaba un humo delgado. Dentro, una niña llamada Rosie estaba acurrucada en una mecedora demasiado grande para ella, abrazando un conejo de trapo relleno. Sus mejillas estaban pálidas pero limpias, el cabello trenzado flojo. Miraba la puerta, no con preocupación, sino con una expectación silenciosa de niña que ya había aprendido a ser paciente con el dolor. Samuel regresó justo antes de que oscureciera, sacudió la nieve del abrigo y entró sin decir palabra. Apoyó el rifle junto a la puerta, costumbre, no amenaza, y asintió hacia Rosie. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, y él intentó devolverla. Salió torcida, más músculo que calidez. Encendió una lámpara, removió las brasas, añadió un leño. La casa crujía a su alrededor como si también recordara quién faltaba. Su ausencia se aferraba a todo. El delantal gastado aún colgando junto a la puerta de la despensa, el aroma a lavanda atrapado en la colcha, el silencio donde antes resonaba su voz tarareando. Miriam había sido dulce, y luego se fue. La sangre empapando las sábanas tras el nacimiento de Rosie, sus manos deslizándose de las de él mientras la partera susurraba una oración. Habían pasado 2 inviernos desde entonces. Ahora los días se fundían unos con otros, marcados solo por el clima y las tareas. Hablaba poco, pero nunca alzaba la voz. Esa era la forma que tomaba su duelo, no ira, sino retirada. Hacía el trabajo de 2 con una especie de desesperación callada. Rosie, de ojos brillantes y valiente, llenaba los huecos como mejor podía. Alimentaba a las gallinas. Barría los rincones. Hablaba con su conejo de trapo como si pudiera llevar palabras al cielo. Aquella noche la cena fue un guiso ligero y pan de maíz comido en silencio, salvo por el tintineo de las cucharas. Samuel miraba por la ventana, aunque no había nada que ver. Solo blanco, solo oscuridad, solo viento. Cuando Rosie estuvo acostada y el fuego reducido a brasas, Samuel se sentó en el pequeño escritorio bajo la ventana delantera. Abrió el cajón inferior, sacó una carta doblada, arrugada, amarillenta, nunca enviada. Querida señorita, mi nombre es Samuel Alder. Soy viudo con una hija. Vivo cerca de Prestle Creek, a 2 millas del pueblo. No busco sirvienta ni santa, solo alguien amable, alguien que no tema el silencio. La había escrito en medio del duelo una noche en que el silencio gritaba demasiado fuerte, pero nunca la envió. ¿Quién querría venir a esta vida? La sostuvo ahora, la releyó, y la guardó de nuevo sin suspiro ni sentimentalismo. Afuera, el viento aullaba como algo herido. Pasada la medianoche, el perro ladró, un sonido corto y sorprendido desde el granero. Samuel se incorporó en la cama, el corazón latiéndole fuerte, y bajó las piernas al suelo. El piso estaba helado. Se puso las botas, se echó el abrigo encima y tomó la linterna del gancho. El granero estaba a pocos pasos de la casa, justo pasando los viejos álamos. Avanzó rápido, la linterna proyectando sombras largas sobre la nieve. Mosby, medio sordo pero alerta, gemía bajo y daba vueltas junto a la puerta. Samuel la abrió con cuidado, y el cálido olor a heno y madera vieja lo recibió. La luz barrió formas familiares, arreos colgados, sacos de pienso apilados, la yegua dormitando en su pesebre. Y allí, en el rincón más alejado, una forma que no pertenecía. Una mujer dormida o casi,
acurrucada bajo una manta de lana vieja que él no reconocía. Mosby yacía a su lado, la cola moviéndose levemente. Ella se removió cuando la luz tocó su rostro, no sobresaltada, sino lenta, como emergiendo de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron. No había miedo en ellos, solo cansancio. El cansancio que vive en los huesos. Me iré, susurró antes de que él pudiera hablar. Su voz estaba ronca por el frío o el silencio. Samuel avanzó despacio, bajando la linterna. ¿Sabes que este es mi granero? Preguntó. Ella asintió. No pretendía invadir. Solo necesitaba salir del viento. Su abrigo era demasiado delgado para el tiempo. Los guantes, deshilachados. La nieve aún se aferraba a sus botas. Había un petate cerca de sus pies, cuero gastado atado con un cinturón. Él notó cómo se incorporaba, orgullosa aún ahora, sin rogar, solo explicando. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Ella dudó. Florence May. ¿Del pueblo? No. Sus manos se juntaron en el regazo. Vine en tren. Bajé hace 2 días. He caminado desde entonces. ¿A dónde ibas? Ella lo miró entonces, y algo pasó entre ellos. No reconocimiento, sino alineación. 2 personas que habían vivido cosas duras sin pedir que nadie las arreglara. Buscaba a Samuel Alder, dijo. Él se quedó quieto. La linterna tembló en su mano. Por un instante pensó que el viento le había engañado los oídos. Lo has encontrado, dijo. Ella sintió despacio, como si eso tuviera sentido para ella. Tenía una carta, murmuró. De él. De usted. Decía que necesitaba a alguien amable. Samuel sintió que algo se apretaba en su pecho. Nunca la envié. Ella sonrió, tenue y torcida. Tal vez el Señor lo hizo. Las palabras quedaron suspendidas. Él no supo qué responder. Ella apartó la vista, quitándose paja de la falda. Me iré al amanecer. Solo necesitaba un lugar lo bastante cálido para seguir respirando. Él la observó. Qué quieta estaba, como alguien acostumbrado a que le dijeran no, alguien que no lucharía si volvía a pasar. No hay razón para dormir aquí afuera, dijo al fin. Ven adentro. Hay guiso y fuego. Ella lo miró, sobresaltada por primera vez. No quiero molestar. Ya estás aquí, dijo él, más suave de lo que sonó. Mejor entra a resguardarte del frío. Ella sintió despacio, se levantó sin queja, recogió su petate y la manta. Mosby se puso de pie también, leal a quien necesitara calor. Caminaron de vuelta en silencio. La casa estaba oscura, salvo por las brasas que brillaban débiles en el hogar. Samuel le cedió su silla junto al fuego, le sirvió un cuenco de guiso y lo puso sobre la mesa sin comentario. Ella comió despacio, agradecida, no voraz, sino constante, como alguien acostumbrado a hacer que la comida dure. Cuando terminó, él la llevó a la habitación de huéspedes, la que tenía el caballito de madera que su hermano había hecho para Rosie. Dudó en la puerta, inseguro si debía explicar que había sido el cuarto de su esposa o si eso importaba. Florence dejó el petate en el suelo, pasó la mano por la colcha. Gracias, dijo simplemente. Él asintió. Aquella noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, el viento amainó. El silencio seguía profundo, pero no hueco. En algún lugar del pasillo otra alma respiraba. No a su lado, pero lo bastante cerca para importar. Y por primera vez en 2 inviernos, Samuel Alder no soñó con la tumba. Soñó con pasos que llegaban en lugar de irse. La historia continúa en el mismo tono poético y emotivo. Si deseas que continúe con la mañana siguiente, la estancia de Florence, la propuesta, la boda al amanecer, la llegada del pasado y el final, avísame y la escribiré completa en español.